Seguimos con más información y vamos a hablar de cómo siguen las repercusiones por las elecciones en Venezuela, sobre todo esperando, ¿no?, la postura de los distintos países. En la jornada de ayer, por ejemplo, Mauricio Macri le pidió al presidente de Brasil, Lula da Silva, que se exprese al respecto, y lo que dijeron justamente desde Brasil es que van a esperar una verificación imparcial de los resultados de esas elecciones. ¿Por qué esto es importante? Bueno, sin duda para entender qué posición van a tomar los otros países y también empezar a pensar si podrían llegar a haber algún endurecimiento, ¿no?, de las medidas que terminan restringiendo la economía de este país. Está con nosotros Damián Dipache, analista conectado, que nos trae el tema. Dami, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, ¿cómo ves todo este tema? Es importante pensar en lo que se viene, ¿no? Incluso con esto que está sucediendo también con las embajadas de Venezuela en los países donde no se ha de reconocer este resultado, ¿no?, entre comillas. A mí me parece que lo importante no es evaluar el resultado solamente, sino el proceso. El proceso es que 5,5 millones de venezolanos que están fuera del país, en realidad son 7.700.000 los que emigraron en los últimos 10 años, pero 5,5 millones tenían la posibilidad de votar. Sin embargo, se habilitó solamente a 65.000. Ya eso se te está diciendo que efectivamente no había voluntad democrática de que el pueblo venezolano, que no es que se fue de vacaciones al exterior, ni se desentendió de los temas cívicos y sociales de su país. Se fue por la dictadura de Maduro y se fue porque la situación económica y social en Venezuela es delicadísima. No se les permitió votar, entonces ya ahí tenemos que evaluar el proceso. Segundo punto, durante la previa, periodistas argentinos y de la prensa internacional no pudieron ingresar a Venezuela justamente para cubrir las elecciones. Hasta incluso tuvieron que ser deportados de su país, o sea, de Venezuela, fueron enviados nuevamente a sus países. Tenemos que decir que en el caso de Corina Machado tuvo persecución permanente, tuvo cierres de inhabilitaciones de los restaurantes, hoteles donde ella se alojaba en la previa a las elecciones. O sea, si vos albergabas a Corina Machado, te cerraban y inhabilitaban el comercio. Entonces digo, evaluar el proceso es muy importante. Después estamos en la situación del resultado. Bueno, el resultado efectivamente marca que Maduro intenta a través de dice, doble apagado del sistema en el proceso electoral, y una diferencia de 51,2% del oficialismo frente a 44% de la oposición, cuando la oposición, con las actas que acaba de publicar en el día de ayer, y cada uno puede testimoniar, cada venezolano puede testimoniar la contabilización de sus votos, dice que el oficialismo ganó, la oposición ganó por más del 70%. Acá hay una situación donde estas elecciones no fueron aceptadas y tienen el rechazo de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Uruguay, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, y hay, yo creo que 3 países muy importantes que todavía esperan que se realicen la auditoría y son relevantes: Brasil, Colombia y Paraguay, por ser fronterizos, ¿no? Dami, es interesante este análisis, ¿no? Como vos decís, ya desde el principio es lo que decían muchos analistas, ¿no? No pensemos tanto en el resultado, sino antes de que se lleven a cabo los comicios, pensar en todo este proceso, ¿no?, que no era regular y no podía garantizar justamente la democracia, ¿no?, a través del voto popular. Hoy escuchaba un dato que decía que en los últimos años el PBI de Venezuela se redujo a 1/4, ¿no?, producto de la crisis económica, y también esto que yo mencionaba al inicio sobre las sanciones, ¿no?, que pueden venir por parte de los países que no van a reconocer este resultado, esperando esos importantes que vos decías. Y datos interesantes sobre lo que sucedió con la hiperinflación en Venezuela, ¿no?, también, y cómo eso ha dejado a tanta gente en la periferia, ¿no?, teniendo varios
episodios de hiperinflación en poco tiempo. Bueno, Venezuela va a una situación mucho más crítica de la que viene padeciendo de Maduro insistir con sostener el régimen durante 8 años más. ¿Por qué? Porque se le están yendo probablemente relaciones diplomáticas muy importantes que nutrían las relaciones comerciales de Venezuela. Y entonces va a generar un mayor nivel de cerrazón, por lo cual su nivel de pobreza e indigencia va a crecer. La población venezolana va a padecer aún más esta situación, producto de el cerrazón que va a tener. Venezuela es un país donde su PBI hoy es de 100.000 millones de dólares, llegó a estar en 400.000 millones de dólares. En los últimos 7 años sufrió un deterioro absoluto. Venezuela es un país que en el año 1999, un bolívar de aquel momento equivalen a hoy a 11,12 dígitos de bolívares. No, es irreproducible el número por la hiperinflación, inflación galopante que tienen los venezolanos. Venezuela es un país donde de ser el oasis de la exploración y producción petrolera y llegar a extraer 3,5 millones de barriles por día, hoy extrae 400.000 barriles por día. Entonces, la situación social es muy preocupante, pero la económica futuro de sostener Maduro esta situación va a ser aún peor, Rocío, porque efectivamente Maduro incluso está cerrando embajadas, pidiéndole a sus diplomáticos que salgan efectivamente de países con los cuales tenía vínculo, por lo cual la situación social y económica de Venezuela para los próximos años de sostenerse esta situación es inviable, o sea, va a ser una situación de las más preocupantes a nivel mundial. Y todavía, digo, se tiene que pronunciar otros organismos internacionales pensando en eso, en lo que va a pasar, pero ¿cómo puede sostenerse la economía de un país que viene de una muy mala situación si empieza a tener, ¿no? Si hay otros países que le empiezan a cerrar las puertas, ¿no? Por todo este tema que venimos hablando, ¿no? Incluso y que se han denunciado en varias oportunidades, ¿no? La violación a un montón de derechos para el pueblo venezolano. Yo creo que ahí es definitivo cuál sea el comportamiento de Colombia y Brasil, por lo que implica para su economía, también Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos ya sabemos que va a tener una posición, digamos, más dura. No la ha hecho porque está esperando efectivamente la verificación de los resultados, pero me parece que lo de Brasil y Colombia es determinante. Brasil siempre fue un aliado comercial importante de Venezuela y en este caso Lula en la previa ya se venía absteniendo respecto de los potenciales resultados y la eventual posibilidad de fraude, por lo cual se mantuvo mucho más al margen. Claro. Ahora espera que se realice la auditoría y que efectivamente se den a conocer estos resultados, que en principio son fraudulentos, que se han señalado absolutamente irregularidades, y la posición que tomen Brasil y Colombia es determinante para el devenir económico del régimen de Maduro, ¿no? ¿Y qué significa los que sí hasta el momento reconocieron y felicitaron, a Maduro, fueron China, Rusia e Irán? ¿Qué nos dice eso también, Dami, en este panorama global que nos estás dando? Corea del Norte y Nicaragua, son también economías que tienen como ejercicio del poder la dictadura, con una situación de apego al poder infinito. Son los socios efectivamente de Venezuela, y ahí detallar una situación. No solamente eso, me preocupa también que en el caso de Argentina hay 2 organizaciones que ayer estaban en listado. Una era la Cámpora y otra era la ATE, que efectivamente están avalando este proceso, incluso antes que se realice la famosa auditoría, ¿no? Me parece que estamos en una situación absolutamente crítica. Ayer estaba hablando con venezolanos en nuestro país, todavía que no caen en sorpresa. Muchos venezolanos, Rocío, viajaron a Venezuela con la certeza de que Venezuela podía cambiar,
de que fueron a tener el lazo con sus familiares. Imagínate el potencial de Venezuela. Argentina vivió 2 olas inmigratorias y fue el producto del desarrollo más grande que tuvo nuestro país fines del siglo XIX y siglo XX. ¿Te imaginás repatriar, no te digo a 7.700.000 venezolanos, la mitad? Sería el país con más crecimiento en América Latina y en el mundo de un día para el otro. Toda esa fuerza de trabajo que tenemos acá, ingenieros, profesionales, que hoy trabajan en nuestro país volviendo a su tierra. Algo tiene que pasar. Esto no puede seguir así. Dami, gracias, como siempre, por atendernos, traernos este tema de agenda, pensando también en lo que se viene, sin duda en uno de los temas más importantes y que va a seguir en agenda. Gracias. Un placer. Abrazo grande. Otro para vos.